Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Una vez más estamos en estos lunes de madrugada en el Think Tank Turístico y pues hoy vamos a tener un programa sumamente interesante y sumamente de aprendizaje para todos, en donde pues dejen compartirles primero el tema y nuestro equipo de gente para poder empezar a trabajar en ese sentido. Como verán, aquí en la pantalla tenemos pues a nuestro equipo de consejeros, donde pues le damos la bienvenida a Lourdes Vero, directora de Alquimia, Betina Benítez, nuestra directora de Esfera Turística y con una alta experiencia en el tema turístico, Eduardo Chaillo, en el tema, desde Washington, en el tema de turismo de grupos, José Luis Medina Aguilar desde Nuevo Vallarta, igual que Guillermo Chem, nuestros especialistas. José Luis es ex senador y conocedor del tema turístico en forma profunda desde el punto de vista legal, y Guillermo con una amplia experiencia en la promoción de los destinos turísticos. Héctor Ceja y Felipe Ortiz, nuestros arquitectos, Héctor desde Tepic, Nayarit, y Felipe Ortiz en la Ciudad de México, y Manuel Cancino, nuestro especialista en temas de tecnología, también desde Tepic. Y pues estamos aquí juntos, Gerardo Corona y su servidor Jorge Zavala, para estar de host en este evento, que hoy no tenemos un consejero invitado para poder hacer estas funciones, debido a que uno de nuestros consejeros va a compartir con nosotros la experiencia y el conocimiento alrededor de cómo aprender a surfear la segunda ola del COVID, este turismo resiliente que todos tenemos. Así que pues bienvenidos todos. Y ¿cómo estás, Gerardo? Te paso la palabra. Sí, gracias, Jorge. Pues mira, un tema importantísimo. Finalmente el tema de la incertidumbre no acaba, Jorge. Ya estamos viendo lo que está sucediendo en Europa nuevamente, estos confinamientos recientes importantes que están generando sobre todo en Francia, en Italia, España. Y por lo que estamos viendo, es un tema que regresará, como todo lo que se nos ha venido anticipando en esta pandemia, pues llegará con un tema similar en una segunda ola. Y en esta incertidumbre, lo único que puede quitar la incertidumbre es el tema de cómo van los avances de la vacuna y cuándo estaremos en posibilidades de poder tener un protocolo que nos permita quitar la incertidumbre y volver a mirar hacia el futuro firmemente, y jalará todos los indicadores, todos los procesos, todas las actividades productivas y todo lo que activamos nosotros como sociedad. Y por supuesto, hablar con Simón hoy es un tema fundamental. Simón nos va a hacer una actualización. Hemos hablado estos últimos meses de diferentes temas alrededor del turismo. Hablamos en un inicio de cómo estaba el tema de la vacuna. Hoy, después de estos meses, a casi 7 meses de lo que hemos estado viendo, pues Simón nos va a actualizar y nos va a dar su punto de vista de qué está sucediendo y cuál es la visión en búsqueda de generar la certidumbre que estamos buscando en este país. Bienvenidos todos, será un gran programa el día de hoy. Y Jorge, adelante con el proceso con Simón. Sí, ¿puedes poner la presentación, Jorge, por favor? Con todo gusto, Simón. Va a ser toda una experiencia aquí, conocer todos tus puntos de vista. Ahí ya estamos. Entonces, listos. antes que nada, buenos días a todo el mundo. Gerardo, Jorge, buenos días por la introducción. A todo el magnífico panel, mis amigos, colegas y la gente que está ahí. Si pones la siguiente laminilla, Jorge. Entonces, lo que quiero hacer muy claro aquí es que esta plática no es para alarmar a la gente, es para informar. Eso antes que nada. Un público informado es un público inteligente y queremos informar a la gente que nos está oyendo, las empresas, hoteles, simplemente para saber qué es lo que está pasando realmente y así puedan asignar recursos correctamente para mitigar la pandemia y a seguir funcionando de una manera racional. O sea, no hacer cosas que no valen la pena hacer y poner recursos en eso, pero sí poner recursos en las cosas que sí hay que poner atención. No quiero que la gente se alarme porque viene esta segunda ola. La verdad es que no es una segunda ola porque
Todo el mundo ya lo había predecido y todo el mundo ya sabía que cuando llega el invierno suben los casos, ya lo sabíamos. Es todo una ola, es un tsunami y tenemos que estar alertas porque pueden llegar estas llamadas olas otra vez. Pero las noticias, aunque son un poco alarmantes, también son muy optimistas, porque se ha aprendido mucho en los últimos 7 meses, 8 meses de la pandemia, y vamos a revisar en qué se ha avanzado y cómo podemos funcionar en medio de esta enfermedad, porque nos tenemos que acostumbrar a hacerlo por tal vez otro año, desafortunadamente, y poder funcionar sin ponernos a un riesgo innecesario. Entonces, si ponemos la siguiente, Jorge, por favor. Entonces, vamos a dar un poco de contexto histórico, vamos a hablar del estado actual de la pandemia, qué está pasando con la vacuna, qué está pasando con las pruebas diagnósticas. Esas dos son las fuentes de más charlatanería y demás rumores. Entonces vamos a tratar de poner lo que es verdad y lo que no es verdad en esas dos cosas. Vamos a hablar un poco de los nuevos tratamientos y vamos a tratar de entender todos cómo va a ser el futuro de la pandemia, cómo podemos nosotros ayudar a que ese futuro sea más pasable y dónde vamos a poder aplicar nuestros conocimientos y nuestra experiencia que hemos adquirido en los últimos 7 meses. Todos hemos adquirido mucha experiencia sobre la pandemia en los últimos 7 meses. Entonces, vamos a ver la siguiente, por favor, Jorge. El contexto histórico, todo lo hemos oído. Esta no es la primera pandemia, ni mucho menos. La plaga y la viruela negra atacaron a la humanidad por muchos siglos. Hubo un tiempo en que se murió hasta el 30% de la población mundial, se había muerto entre la viruela negra y la plaga. La plaga es causada por una bacteria, la peste bubónica. La última gran pandemia, ya hemos oído esto también, fue hace unos 100 años. Imagínense cómo estaban las cosas. Hubo 500 millones de enfermos. Se murió mucho más gente que durante la Primera Guerra Mundial. El 30% del mundo estaba infectado y se murieron 50 millones de muertos. O sea, es el equivalente del 25% también casi de la población. Digo, no el 25%, pero un número muy alto de la población porque había como ni 2 billones de personas entonces. Ahorita, ¿cómo está la situación? Hay 42 millones reportados de personas enfermas y se han fallecido desafortunadamente 1.2 millones hasta ayer. Esto todo es de acuerdo al proyecto de Johns Hopkins, que es una fuente de datos bastante confiable. Pero claro, todos los países tratan de minimizar sus muertos y desafortunadamente yo creo que los números son más altos. ¿Cuáles son las tendencias? En las últimas 2 semanas ha subido en el mundo 25% el número de enfermos, pero no de fallecidos. Y esos son buenas noticias. ¿Por qué ha bajado el índice de fatalidades? Porque hay mejores tratamientos, a la gente se hospitaliza antes, hay más pruebas. Desafortunadamente ahora la gente joven es la que se está enfermando, pero ellos no fallecen, no se complican tanto las cosas en la gente joven como en la gente de edad de más de 65 años, sobre todo que tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes, asma, etcétera. Lo que sí es muy desafortunado es que la mayoría de las fatalidades son en regiones con menos recursos, obviamente. India y nuestra América Latina. En Estados Unidos es un reflejo de lo que está pasando en el mundo. Las personas con menos recursos, los latinos, los afroamericanos, en general inmigrantes de esos países son las gentes que se están falleciendo de la enfermedad más que el público en general. En la siguiente, por favor.
Entonces, ¿qué es lo que estamos llamando la segunda ola? Bueno, sí hay un crecimiento bastante alto ya. En Estados Unidos se ve muy mal la situación ahorita. Hay 225,000 fatalidades, que es el 22% del mundo está aquí, y ha subido el número de casos 32%. Donde es bastante sorprendente, y podemos hablar un poco de eso, es lo que está pasando en Europa, sobre todo en Alemania, que el número de casos y fatalidades ha subido un 170% en las últimas 2 semanas. En Francia, similar, muy similar. Y en Italia, que de veras habían controlado la epidemia, subieron el número de casos, fíjense, 300%. Entonces, México sí ha estado subiendo, ha subido 17%. La incidencia en México no es tan alta, es 330 en 100,000. Las fatalidades sí son un poco más altas, pero no terribles. 2.2% por 100,000 habitantes, similar a otros países de Latinoamérica como Colombia. Pero otros países que tienen una segunda ola, como Canadá, España, Inglaterra, Grecia, que lo habían controlado, la República Checa, que casi no tuvo, empezaron a tener casos. Y la razón es muy simple. La razón es, la gente se cansó. La gente creyó que si se iban a cuidar tantos meses, y habían bajado tanto los números y habían controlado la epidemia. Desafortunadamente no es el caso, porque el virus no hace caso. El virus es una máquina de multiplicarse y es todo lo que le interesa. Entonces, mientras haya gente que se descuide, el virus les va a infectar. Pero no hay que desesperarse. En todo esto hay buenas noticias también. Hay que mantener la calma, y las mismas reglas que se han aplicado hasta ahorita sirven para mitigar esta segunda ola. Nomás no hay que alarmarse. Ok. Segundas olas son muy comunes y sucedió en la época del flu. Hubo hasta terceras olas, lo que le llaman. Pero realmente a mí no me gusta esa nomenclatura, porque realmente hasta que no baje a cero, no puedes decir que es una segunda ola. En fin, la siguiente sí. Donde hay muy buenas noticias, y quiero que la gente que está oyendo y tiene hijos y que se alente, donde hay muy buenas noticias es en las escuelas. En los últimos estudios que se han hecho en países europeos y inclusive en Estados Unidos, en Nueva York, que es el sistema de educación pública más grande del país, las clases presenciales no han sido un foco de epidemias. En un estudio reciente se concluyó que aparentemente niños menores de 10 años no son una fuente de contagio como se creía. Sí se enferman, no hay que engañarse, sí se enferman, y hasta algunos se pueden enfermar gravemente, pero en general no han sido una fuente de contagio. Las fuentes de contagio en las escuelas han sido de muchachos mayores, muchachos en preparatoria, y en las universidades, obviamente. Entonces, ni tampoco el personal que trabaja en las escuelas se ha enfermado particularmente. Estos son datos que, como les dije, vienen de la Escuela de Nueva York. Tienen 1.1 millón de alumnos, las escuelas de Nueva York, y los datos son mejores de lo que se esperaba. Puede ser que sea muy temprano para hacer estas conclusiones, pero se ve bastante prometedor que con ciertos controles se puede seguir incrementando el número de alumnos que va a ir a las escuelas. Lo que están haciendo en Nueva York, que es un buen ejemplo, es que les hacen prueba de diagnóstico a todo el personal de las escuelas, desde los mozos hasta las maestras. Hacen un muestreo del 10 al 20% cada mes, y hacen spot testing cada semana. Hacen muestras más chicas de personal cada semana las pruebas. Los salones son de menos estudiantes.
En los países nórdicos, la filosofía es muy diferente. Ahí en Holanda, en Dinamarca y en Suecia, Noruega, ellos decidieron que la prioridad es la educación de los niños. Y ellos prefieren cerrar bares y restaurantes y no cerrar escuelas. Entonces, esa es una filosofía que es bastante interesante, pero desafortunadamente, por más que uno quiere extrapolar lo que hacen en nuestros países a países como los nuestros, no funciona, porque primero los países escandinavos son poblaciones muy homogéneas, son poblaciones pequeñas. Digo, la Ciudad de México tiene más habitantes que cualquiera de esos países, menos Suecia. Entonces, es una filosofía muy interesante. Ellos se decidieron que es mejor sacrificar a la población adulta y que se cierren todos estos centros de que se encuentren la gente para poder abrir las escuelas y que los niños sigan yendo a estudiar. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de vacunas rápidamente. Entonces hay un esfuerzo mundial, hay dos proyectos gigantescos para encontrar la nueva vacuna. El primero es un esfuerzo mundial que están casi todos los países del mundo, menos Estados Unidos, China y Rusia. Ellos traen sus propias vacunas y sus propios. Eso, por cierto, ni China ni Rusia nunca han publicado absolutamente nada sobre las vacunas y sus resultados. Entonces, si nadie puede ver lo que está pasando allí, pues nadie va a creer lo que está pasando allí. Digo, en China es un país totalitario, Rusia también, entonces pueden hacer cosas que ningún otro país puede hacer. Pueden encerrar a toda la gente en un cuarto si quieren por un mes, nadie va a decir nada. Nosotros en sociedades abiertas no podemos hacer eso. En Estados Unidos la discusión es muy abierta de lo que está pasando. Entonces ese esfuerzo está como compitiendo, digamos, con el esfuerzo que está haciendo Estados Unidos y Inglaterra es parte de esto también, que se llama el Warp Speed, no sé por qué le pusieron nombre de Star Trek, pero tiene invertido entre el desarrollo, que son 3 billones, y la distribución tiene otros 2 billones, 5 billones a 6 billones de dólares. Pero aparte de eso, claro, las compañías farmacéuticas que están detrás de las vacunas están poniendo su propio dinero. Hay 12 vacunas en la fase 3, o sea, hay 3 fases en los estudios clínicos. Y una cosa que les quiero decir para alentarlos es que en general, cuando nosotros recibimos una vacuna, no vemos lo que hay detrás de esa vacuna. O sea, nos dice el doctor o nos dicen en el hospital, saben que hay una nueva vacuna contra la viruela o la varicela. Muy bien. Nosotros no sabíamos que se tardaron 7 hasta 10 años a veces en generar estas vacunas. Entonces, por eso estábamos la gente tan impaciente con esto de las vacunas, pero la realidad es que no es ni un año. Hace un año ni siquiera sabían qué virus era, y ni la estructura del virus, ni la genómica del virus. Y ya estamos en la finalización de los estudios fase 3. En tiempos normales esto se hubiera tomado 5 años. Entonces, hay que entender que las vacunas, aunque se tarden más, es en nuestro beneficio. Y ustedes ya vieron que hubo algunos eventos adversos, les llaman, o sea, eventos colaterales. Inmediatamente pararon todos los estudios clínicos, porque no saben qué pasó, no saben si es alguien que se enfermó, porque se enfermó, o es alguien que la vacuna lo hizo enfermarse. Entonces, las buenas noticias es que habían parado, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, pero ya reanudaron los estudios clínicos a toda fuerza. Johnson & Johnson también, que estaba en fase 3, también tuvo algunos eventos adversos, ya están reanudados, pero Johnson & Johnson es muy alentador porque parece que solo se va a necesitar una inyección, solo una. En cambio, AstraZeneca parece que van a ser 2 inyecciones. Y Johnson & Johnson tiene una fase 3 enorme, 62,000 personas. O sea, uno tiene que imaginarse
cómo manejan 62,000 personas en un estudio clínico por todo el mundo. Esta gente hay que checarla diariamente, hay que tomar sus vitales casi todos los días. Entonces, obvio que dentro de 62,000 personas, alguien se va a enfermar de algo. No es posible que eso no suceda. Entonces, el reto es saber si primero no saben si la persona que se enfermó tiene placebo o tiene la vacuna. Son todos estudios doble ciegos. Doble ciegos quiere decir que nadie sabe más que los expertos, ni siquiera la gente que está corriendo los estudios, la gente que está dirigiendo los estudios, sabe quién está recibiendo un placebo y quién no. Hay un comité independiente de 3 o 4 personas que son los únicos que saben el código. Entonces, primero tienen que romper el código y ver qué pasó y si tiene una historia clínica, si tiene algo que ver con la vacuna o no. Ya que hacen toda esa investigación, entonces decidieron que podían reanudar. Entonces, todos son buenas noticias. Están tratando de evitar que cuando salga la vacuna, porque imagínense, si hay un enfermo en 62,000, cuando sean 62 millones, ¿cuántos va a haber? Y si son 620 millones, ¿cuántos va a haber? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es. La vacuna Johnson & Johnson no necesita refrigeración. Esto es muy importante. Si las vacunas necesitan refrigerarse, la distribución, como se imaginan, y el envío se vuelve más complicado. Las otras 2 compañías que están muy adelantadas son Merck y Novavax. Pfizer también, y Pfizer está diciendo que ellos ya van a dejar revisar los datos en noviembre, a finales de noviembre. Entonces van a abrir el código y vamos a revisar los datos. La manera que ellos deciden que ya pueden acabar el estudio clínico depende en cuánta gente se ha enfermado, en el grupo de estudios clínicos. Cuando llegan a un nivel de enfermos, entonces ellos ya saben que ya han visto suficiente gente que ha resistido el virus. Y los eventos clínicos estos que les llaman eventos adversos son muy comunes. Lo que pasa es que nosotros nunca sabemos de ellos porque a nosotros ya nos llega la vacuna ya totalmente probada ya para ser inyectada. Nunca nos enteramos de lo que está pasando. Y son estudios de un riesgo enorme, porque imagínense lo que cuesta hacer un estudio clínico de 60,000 personas. Cuestan cientos de millones de dólares, no estoy exagerando, 200, 300 millones de dólares, por lo menos, un estudio así, si no más. La siguiente, Jorge, por favor. Ya para acabar con las vacunas. Entonces, la secuencia de las vacunas en fase 1, fase 2, fase 3, revisan los datos, aprueban la FDA, la van a aprobar bajo un nuevo estatuto de emergencia. Pero después hay 3 meses de observación, porque como ustedes saben, muchas de estas medicinas aprobadas, ya que salen al público en general, todavía pueden causar problemas, a pesar de todos estos estudios clínicos. Entonces hay 3 meses de observación todavía, hay 3 meses de observación todavía después de que acaba la vacunación. Y después, generalmente hay un periodo de escalamiento. Esto no va a existir. No va a existir un periodo de escalamiento simplemente porque las compañías están tomándose el riesgo y están escalando una vacuna. Imagínense, están armando plantas, porque cada vacuna necesita una diferente planta. Están armando plantas de escalamiento sin saber si la vacuna va a funcionar. O sea, están arriesgando literalmente cientos de millones de dólares en una planta que tal vez no sirva para nada. Y la Gates Foundation está poniendo dinero para un par de plantas y el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Inglaterra está haciendo eso. La distribución, primero van a ser los trabajadores esenciales, enfermeras, doctores. Después van a ser gente de mi edad,
Y al final van a ser los niños simplemente porque ellos están a muy bajo riesgo. En este tipo de vacunas son los últimos. Además, que desarrollar vacunas para niños es toda otra ciencia, no es lo mismo que adultos. Las dosis, todo es otra ciencia. Entonces ellos van a salir hasta el final. Que tenemos suerte, porque si esto fuera una vacuna pediátrica sería al revés y se complicarían muchísimo las cosas, como fue con polio. En polio el problema era que eran niños los que se tenían que vacunar. Aquí los niños son los últimos que se deben vacunar. Y para que las cosas se regresen a un nivel en que por lo menos 50-60% de la población esté vacunada, no creo que suceda antes del verano, inclusive el otoño del próximo año. Necesitamos una vacuna que sea más del 50% efectiva, o sea, que la mitad de la gente que la tome le ayude. Tenemos que tener un mínimo de eventos adversos porque es tanta gente la que se va a vacunar. Entonces, por lo menos debe ser efectos adversos 1 en 1.000.000, si no 1 en 10 millones. Entonces, tiene que ser muy, muy segura, efectiva y segura. Va a haber 2 dosis, pues se va a necesitar refrigeración, todo no sabemos. Lo más probable es que vaya a haber varias vacunas, porque una sola no va a alcanzar. Entonces, por eso, si ustedes ven 12 compañías, hay muchas más trabajando en vacunas. Uno se pregunta, ¿para qué necesitamos tanto? Pues sí, las vamos a necesitar. Porque para vacunar billones de gentes en un periodo pequeño, vamos a necesitar varias diferentes vacunas, ¿sí? Las campañas de vacunación van a ser largas. Por ejemplo, ustedes no se acuerdan, pero yo me acuerdo de la campaña de vacunación de la poliomielitis y duró más de un año. Y después llegó a México también duró mucho tiempo. Pero al final de cuentas todo el mundo se vacunó y la polio ya desapareció, la viruela negra ya no existe, ya nadie se enferma de esas enfermedades de difteria, de nada de eso. Entonces hay que ser muy optimistas que esto va a pasar también. Y lo que están haciendo en Inglaterra es bastante interesante. Para acelerar las cosas, están haciendo estudios clínicos, lo que llaman de challenge, clínicas de reto. Que la cuestión ética ahí es medio obscura, pero agarran voluntarios y les inyectan el virus después de que los vacunaron. Y ven qué pasa, así como changuitos. Entonces hay un poco de problema ético, pero son sumamente útiles, que ustedes se imaginan. Porque son muy cortos. O sea, vacunan a toda la gente en unas semanas, les meten una inyección de virus y ven qué pasa. Y en 1 mes o 2 meses ya acabaron. Entonces, parece que ya lo probaron en Inglaterra, les van a pagar un buen dinero a estos voluntarios, como 2,000, 3,000 libras esterlinas. Y a ver, gracias a Dios que hay gente con sentido cívico todavía que está inclinada a ayudar de esa manera. Ok, next. Jorge, la siguiente, please. Vamos rápido, las pruebas. El problema de todas las pruebas, no importa cuáles sean las pruebas, son los falsos positivos y también los falsos negativos. Entonces, los falsos negativos, obviamente, porque la gente que está enferma regresa a sus casas creyendo que no está enferma y infecta a todo el mundo. Pero los falsos positivos también son un problema. Porque si uno no está enfermo y lo califican como enfermo, lo cuarentenan, muchas veces lo cuarentenan con gente que de veras está enferma y se acaba enfermando. Entonces, los dos lados de esa moneda son importantes. Las pruebas moleculares de PCR, las nasal, aunque ya hay pruebas de saliva moleculares en México, ya las hay. Guillermo me enseñó unas que estaban, una asociación que les está dando a un precio exorbitante, de $140 o $150, que es increíble que están cobrando eso. Las pruebas de anticuerpos, esas no son muy útiles. Hay un examen de antígeno, que no buscan el virus, pero ven cosas, ven como pistas que el virus dejó atrás, ¿sí? Pedacitos del virus. Y una cosa muy importante es que se va a llegar, ya de hecho ya hay bastante, se va a llegar a
una prueba de punto de atención, o sea, point of care, que dura 5 minutos. Está basada en una tecnología llamada CRISPR, que es una tecnología que las dos mujeres que inventaron CRISPR acaban de ganar el premio Nobel, una aquí en la Universidad de California en Berkeley. Entonces, CRISPR es una tecnología muy rápida y ellos ya tienen una prueba que da resultados en 5 minutos. Solo va a haber que comercializarla y expandirla. Eso va a cambiar el panorama completamente. Me estaba diciendo Eduardo de una junta que ellos tuvieron que fue muy exitosa, en que probaron a todo el mundo. Imagínense si esa prueba se la hacen a uno antes de subirse al avión. Mientras uno espera al avión, escupe y le hacen una prueba y en 5 minutos le dicen, ¿sabes qué? Súbete. No te puedes subir. Saliste positivo. Y se lo van a poder hacer en casa. Eso va a llegar en unos meses. Esa es la manera que todas estas cosas evolucionan. Empiezan por ahí, igual que las pruebas de embarazo, igual que las pruebas de ovulación. Empiezan así y siempre acaban en la casa. Ya hay pruebas de SIDA en la casa. Entonces, que nadie se imaginaba. Eso seguro va a pasar. Entonces, eso va a ayudar muchísimo a que podamos viajar, etc. La siguiente, por favor. Tratamientos rápidamente. Si no están aprobados por la FDA o por la Europea Medical, que es el equivalente de la FDA, no se la tome nadie. Entonces, los únicos aprobados son Remdesivir de Gilead, aceleran la recuperación, pero no evitan fatalidades. Es lo que le dieron a Trump. Bueno, a Trump le dieron todo. Esteroides que se inventaron en Sintex en México, a orgullo para todos nosotros, ayudan a la respiración. Hasta ahorita es lo más efectivo que se ha encontrado para ayudar a la gente que está en problemas con COVID, son los esteroides. También se los dieron a Trump, por eso salió de ahí, del hospital, como si le hubieran dado, yo qué sé, cafeína, porque te vuelve muy ansioso los esteroides. Acaba de salir otra droga de Eli Lilly que se llama Olumiant, sí, que en combinación con Remdesivir acelera la recuperación. La inmunización pasiva, que se ha hablado mucho, es que tener plasma de alguien que es inmune. Fíjense, falló fase 2, hubo un estudio doble ciego y no ayudó mucho. El que sí parece que ayudó son los anticuerpos monoclonales, se los dieron a Trump. Y parece que sí le ayudó, parece que sí ayudan, pero no es una solución, son muy caros, son difíciles de escalar. Ningún tratamiento ha sido probado por la FDA o EMA, que realmente te cure o que realmente evite fatalidades en los estudios doble ciego. Todo lo que hacen es evitar que te quedes mucho tiempo en el hospital y en las unidades de ayuda crítica. La otra cosa de la que se habla mucho es el tal tema de herd immunity, o inmunidad de ganado. Se oye peor en español que en inglés. Es un mito, lo tratamos de hacer en Suecia y sí, Suecia ahí va, pero se murieron tanta gente grande. Pero pues eso es cosa de los suecos, ya saben ahí, los vikingos. Los vikingos están dispuestos a sacrificar gente de edad. Pero el peor problema con todos estos tratamientos, excepto los esteroides, es que son costosísimos. El tratamiento que recibió Trump, si alguien de nosotros, del público, se lo hubieran dado, hubieran sido $100,000, por lo menos. Vamos ya a acabar con la próxima para recibir preguntas. Adelante. Entonces, ¿qué se ha aprendido? Y esto es muy importante. ¿Dónde podemos poner recursos? Se ha aprendido que los fomites son cualquier cosa que uno toca que puede transferir el virus, como se creía. Paquetes, zapatos, cepillos de diente, todos esos tipos de cosas que uno agarra, no que se meta en la boca, pero que uno agarra, puede transmitir, pero realmente no es una fuente de propagación. Entonces, los recursos no se deben de poner ahí. Digo, sí, pueden desinfectar, limpiar,
Los hoteles que son hoteles que son de buena calidad y son limpios y cambian las sábanas y todo eso, con eso es suficiente. No tienen realmente que desinfectar todos los cuartos. No, eso no ayuda mucho. Pero si psicológicamente le ayuda al turista a sentirse más seguro, pues sí, háganlo, ¿no? Pero la realidad es que no se transmite el virus de esa manera. El virus se transmite de persona a persona en lugares cerrados. Sí tienen que controlar los hoteles, sí tienen que controlar la agrupación en comedores, albercas, deben ser controlados, no debe haber mucha gente, si hay albercas abiertas, no es por la natación, es porque no quieren que la gente se agrupe en la alberca. Entonces, si la alberca es más o menos de un tamaño normal, no dejar que más de 5 o 6 gentes estén nadando al mismo tiempo, por ejemplo. Pero lo más importante que se ha aprendido, y eso hay que recalcarlo, porque sí podemos vivir con el virus, es las 3 M's: máscaras, mantener distancia, manos lavadas. Eso absolutamente funciona, sobre todo máscaras. Entonces, mientras tengamos máscaras, mantengamos distancia, nos lavemos las manos frecuentemente y nos vacunemos contra el flu. Todos podemos ayudar ahí. También cuarentenas, y donde podemos ayudar como una comunidad es en la localización y seguimiento de casos. O sea, si tienen un amigo que les dijo, uy, salí positivo, pero tengo que ir a trabajar, por favor, convénzalo que no haga eso, que se quede en casa 2 semanas. Si tienen un amigo, un familiar cercano, háblenle a la familia, háblenle a todos y díganle, señores, Merengano salió positivo, cuídense todos ustedes, quédense en casa unas semanas, no salgan a contagiar a la gente. La siguiente, Jorge, por favor. ¿Qué más hemos aprendido? La segunda ola no la ha causado lo que uno cree, tocar cosas y ese tipo de cosas. La ha causado que la gente se está cansando ya de seguir estas iniciativas. Son las cenitas, las fiestas privadas. Los bares es lo peor. Los bares es el centro de todas las infecciones. Los bares, los pubs, porque la gente empieza a tomar, ya se quita la máscara, ya está medio mareadito y empiezan a ligar y ahí es donde están. Bodas y hasta entierros. Hubo un entierro en Nueva York donde asistieron, era un rabino muy importante, asistieron más de 1,000 gentes al entierro y el hombre se murió de COVID. Tuvo que ir de Blasio, el alcalde de Nueva York, tuvo que ir personal para decirle a la gente que se vayan a sus casas, que si están locos, porque iba a ser un super spreader event. El COVID-19 no es como el flu, señores, por favor. Es más serio, porque deja secuelas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos todos contribuir a la vacunación de la gente? El 50% de la gente ahorita en Estados Unidos dice que no se va a vacunar. La misma encuesta en México dijo que más del 60% de la gente no se iba a vacunar. Entonces, tenemos nosotros todos que pensar cómo vamos a ayudar a la educación y a acceder a la vacunación. Se puede controlar la epidemia, hay que tener paciencia, las 3 M's, y va a haber una vacuna, hay mejores pruebas y tratamientos exitosos, y no hay que hacer caso al Internet. El Internet es un pantano. Hay que ir a la fuente directa, no hablar de tratamientos que no sirven. Y ya por último, quiero dejar tiempo para el panel. ¿Cómo se ve el futuro? ¿Cómo se ve el futuro de todo esto? Entonces, incluso después de que la vacuna haya o las vacunas y tengan una funcionalidad alta de más del 50%, vamos a tener que seguir tomando precauciones, tal vez por todo el 2022. No vamos a llegar a lo que se llama normalidad por un buen rato. Simplemente porque se tarda mucho en distribuir la vacuna, porque mucha gente no va a querer vacunarse.
Y entonces tenemos que alcanzar un nivel de vacunación del 50, 60, hasta el 70% para que el virus ya no interfiera en nuestras vidas. Se va a volver un virus endémico, igual que SARS y MERS. Va a haber una vacuna que nos va a proteger contra los 3 virus y el flu, como es ahorita. La vacuna del flu, por lo menos la que yo recibí, te defiende contra el flu, SARS y MERS. Y entonces ahora van a poner COVID-19 ahí también. Entonces, de eso no hay que preocuparse. Hay que ir a las buenas fuentes de información como Johns Hopkins, el CDC, el New York Times, los periódicos de récord. O sea, que las bibliotecas guardan sus periódicos como un récord histórico. Las clínicas Mayo, ellos tienen un website muy bueno. ¿Qué va a pasar con las elecciones de Estados Unidos y cómo van a impactar todo esto? Pues yo creo que no mucho, pero Biden probablemente sería un mejor ejemplo para contener la epidemia y podría ser que desde ese punto de vista las cosas mejoraran. Las pruebas diagnósticas, como les dije, van a mejorar. Ya eliminaron 100 pruebas, más de 100 pruebas de la FDA que no servían porque tenían muchos positivos y negativos falsos. Entonces eso ha mejorado muchísimo. El futuro cercano van a ser pruebas rápidas. Eso va a pasar inevitablemente porque siempre pasa. Y se van a necesitar varias vacunas para cubrir la mayoría de la población. Esto no tiene nada de nuevo. Y hay que entender que históricamente la primera vacuna no es la definitiva. Acuérdense que la primera vacuna que salió para la polio, la vacuna de Salk, fue reemplazada 4 años después por la de Sabin, que era el cubito de azúcar. Ahora ya se reemplaza con una sola gotita en la lengua del bebé. Eso todo va a pasar, igual pasó con la hepatitis B, la prueba de plasma fue reemplazada por la prueba recombinante, la vacuna recombinante. Entonces, yo voy a retar al panel y vamos a hablar de esto para ver cómo se va a distribuir la vacuna en México. ¿Quién está a cargo de todo eso? ¿Quién la va a pagar? ¿Cómo se va a educar a la población para que se vacune y se siga cuidando después de la vacuna? ¿Cuánto se va a tardar la campaña de vacunación? ¿Cómo podemos todos contribuir y ayudar? O sea, desde el punto de vista del turismo, las cosas han cambiado a favor de cómo estaban antes en general. Parece ser que los aviones no dan un riesgo tan grande. Quedarse en hoteles de buena calidad es seguro. No se va uno a contagiar por dormir en la cama de un hotel de buena calidad. Si se mete uno de mala calidad, el problema van a ser las chinches y las pulgas más que el COVID-19. Sí, no me metería en un hotel que ofrece un salad bar. Eso sí, no lo haría. Pero en general, yo creo que las cosas se ven mejor para el turismo ahorita. O sea, se saben mucho más de qué hacer. Se vienen pruebas rápidas. Esas deben de llegar en unos meses. Eso va a ayudar muchísimo. Pero al final de cuentas es la comunidad la que debe ayudar y cómo podemos todos contribuir y ayudar a que se mitigue la segunda ola, por un lado, y a que ya que llegue la vacuna se distribuya y se continúe uno cuidar hasta que las cosas regresen a la normalidad, porque van a regresar a la normalidad. No hay una razón científica por la que eso no pase. Y les doy gracias a todos y estoy abierto a preguntas y a discusión. Gerardo y Jorge, si la gente quiere platicar de algo o están mandando preguntas por internet. Oye, pues muchísimas gracias, Simón. Hoy estabas tan emocionado de compartir este conocimiento tan amplio que tienes, que no nos diste tiempo de presentarte y decir quién es Simón Goldman. Simón Goldman, pues, es un científico que tiene una muy amplia experiencia en el tema de desarrollo de nuevas tecnologías en el área de biotecnología. Y pues una de tus experiencias más interesantes fue una de tus primeras empresas, que fue cuando empezó a usarse el DNA
para fines legales hace ya varios años, una empresa muy exitosa que terminaron vendiéndolo. Y pues actualmente eres un científico con una visión doble, estás metido en el tema de negocios, eres cofundador de Orphan Inc., que creo que ya ha cambiado de nombre también esa empresa, que es parte de Bridge Bio en San Francisco, y tú actualmente vives aquí en Cupertino, California. Entonces, pegadito a Apple. En los viejos tiempos veía yo a Steve Jobs venir de repente. Exacto. Oye, aquí otro científico de México está haciendo otra pregunta, Rafael Fernández Flores. Él es físico y es muy metido en el tema de información y toma de decisiones. Dice, oye, la toma de decisiones requiere de datos confiables, de mediciones bien hechas. Dice, ¿y qué tan confiables son las cifras oficiales? ¿De dónde? Eso depende del país. Él está en la Ciudad de México. No muy confiables. Y las mismas autoridades de México lo aceptan. Porque ha cambiado mucho de la manera en que ellos reportan los casos. Cómo reportan que un caso está asociado con COVID-19 y cómo reportan si es una enfermedad que salió por complicaciones del COVID-19. Entonces, muchas veces ponen COVID-19 cuando la gente se muere porque ya llega muy tarde y no saben qué está pasando. Y muchas veces ponen el acta de función pulmonía. Pero no se murió de pulmonía, se murió de COVID-19. Le dio pulmonía porque estaba enfermo de COVID-19. Entonces, no son muy confiables. Mucha gente no llega al hospital, mucha gente se muere sin llegar al hospital. No son muy confiables. Yo diría que las cifras de México hay que doblarlas. Por lo menos. Y es igual en todos lados. No creas. Esos problemas son en todos lados. Es muy difícil porque nadie se muere de COVID-19. Se mueren de enfermedades derivadas de COVID-19. Entonces lo vuelve muy complicado. Y como las actas de defunción es la única manera de track, o las pruebas. No todo el mundo se hace una prueba. Entonces es difícil, pero generalmente están subestimando, yo creo, los números. Desafortunadamente. Ahora, todavía no saben cuánta gente se murió en el flu español, ¿eh? Todavía están cambiando las cifras. Hubo un estudio ahorita que dijo que se murió más gente, y eso ya son 100 años. Bueno, en el mundo que vivimos hoy de alta información y todo eso va a ser interesante. Y yo creo que la cantidad de aprendizajes hacia métricas, hacia sistemas en tiempo real, de cómo llevar todo esto, pues han ido mejorando sustancialmente lo que tenemos, y hay espacio para seguir aprendiendo en ese terreno. Bueno, y lo importante ya no es tanto el número exacto. Yo entiendo lo que Rafael está hablando, pero yo diría un montón. Ya con eso ya de saber, un montón de gente se está muriendo, un montonal de gente se está enfermando. Esto lo que es saber. Los epidemiólogos sí tienen que hacer sus modelos, etcétera. Y por cierto, sus modelos, el modelo de Fauci, él dijo que si no nos cuidábamos para septiembre iba a haber 250,000 muertos en Estados Unidos. ¿Y qué crees? Está muy cerca ya. Entonces, estos modelos no fallaron, ¿eh? Estuvieron bastante acertados. Mira, aquí nos siguen llegando preguntas. Jorge Garza, que él está en Ciudad Juárez o El Paso, si mal no recuerdo, Chihuahua. Él dice, muchas gracias por la información. La prueba rápida de 5 minutos es de saliva, se corre en una aplicación por computadora, se necesita internet. ¿Podrías profundizar un poco más en la descripción? Sí, la prueba está basada en esta nueva tecnología que es CRISPR, que la usan para editar los genes en otras aplicaciones. Pero no necesita que el DNA o el ADN del virus se amplifique. El problema con las pruebas de ahorita es que para poder detectar los ácidos nucleicos que trae el virus es una máquina de reproducirse, como digo. Imagínense una cápsula de proteína y dentro
hay ácidos nucleicos y todo lo que hace el virus se mete a las células y se empieza a replicar en la célula como si fuera una fábrica. Pero para que llegue a un nivel alto que lo podamos detectar, entonces lo amplificamos artificialmente por una tecnología que se llama PCR. CRISPR no necesita eso. CRISPR puede detectar casi inmediatamente si está el virus ahí o no. Entonces eso acorta el tiempo de la prueba muchísimo. Ahorita lo están haciendo con pruebas nasales, pero si se hacen pruebas nasales se puede hacer en saliva, igual que la otra prueba. Entonces, CRISPR está basado en una tecnología muy nueva, como les dije, ganaron el premio Nobel de este año por eso. Y yo creo, ya la están usando, estas dos mujeres en Berkeley ya la están probando en humanos con éxito. O sea, de eso la comercialización yo le daría 3 meses en que empiece a salir. La prueba rápida. La prueba rápida, sí. Excelente. Ya está en el laboratorio, está en manos de 2 premios Nobel. La primera es que 2 mujeres ganan un premio Nobel en medicina, por cierto. ¡Hey! Berkeley. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de Raúl Sinovas, que él está en Huatulco. Dice, ha sido muy confuso el mensaje de los gobiernos en el mundo. En un principio se dijo que era un virus pesado y como dicen que es capaz de viajar casi como el virus del sarampión, y así ha sucedido con los remedios para que sufran menos los pacientes más vulnerables. Las pruebas son muy erráticas, entonces todo queda en la... queda en la responsabilidad de la sociedad, confinados haciendo vida social. En el caso del turismo, ¿cuál es el mensaje menos contradictorio para legitimar que viajar puede ser seguro, tanto para confinarse o disfrutar experiencias en destinos turísticos? Bueno, ¿Crees que ha sido eficaz la comunicación del liderazgo de los gobiernos? Vemos que en Asia no tienen rebote. Europa sí, y América parecía que la curva no se contiene, por lo contrario empieza a subir los casos. Sí, entonces, y aquí yo invito al panel a que opine en todo esto, pero la situación del turismo, como digo, ha mejorado mucho porque se ha aprendido muchísimo en los últimos 7 meses y muchas de las cosas que teníamos miedo en el contagio no se están haciendo. Otras quedan igual, obviamente. Compararse con países asiáticos a mí no me parece que es una buena comparación, simplemente porque la gente allí ya está acostumbrada desde hace mucho tiempo a usar máscaras. Si yo he estado en China época del flu y la mitad de la gente traía máscaras. Entonces, no es una buena comparación. Lo que sí es que los gobiernos deben ser mucho más realistas y deben ayudar. Aquí en Estados Unidos, Trump echó la toalla y dijo que cada quien se rasque como pueda. No se trata de eso, ¿no? Y en México el gobierno no ha hecho gran cosa tampoco. Si hay un mandato federal que todo mundo tiene que usar máscaras aquí en Estados Unidos o en México, lo tiene que hacer un mandato federal, una estrategia federal. Yo te aseguro que bajaría muchísimo el número de casos, nada más con eso. Entonces, hay que acordarse que si hay manera de controlarlo, se controló en abril, junio, de esa manera, ¿por qué no otra vez? ¿No? Pero tiene que ser un mandato, porque la gente se cansa y se empieza a hacer cosas, pero desde el punto de vista turístico, puede uno subirse a un avión sin ningún problema. Puede uno subirse a un avión, puede uno ir a un hotel que esté bien controlado. Yo fui a un hotel aquí en Carmel, entonces no había comedor, y eso sin ni hablar, no había comedor. Tenían muy restringidas las albercas, no entraron a hacer tu cuarto, entraron primero, lo limpiaron y no entraron hasta que te fuiste, ¿sí? Pues ni modo, te acomodas a eso. Puedes meterte en un cuarto que tengan cocinas, que cuesta un poco más, pero no es una mala idea. Puedes traer tu comida de otro lado. Y disfrutas, vas y haces tus actividades. Entonces, esa es la nueva manera de viajar. Y digo, es un poco molesta, pero es posible. No es, te traes tus máscaras y a donde vayas te las pones. Y te alejas un poco del mundanal ruido.
No sé si alguien quiere agregar algo más. Hijo, pues mira, como seguramente todos los que nos están escuchando, Simón, nosotros mismos, yo particularmente, tomando notas, porque siempre cuando escuchas esto que dices del pantano del Internet, siempre que nosotros tenemos esta posibilidad de platicar entre nosotros, querido Simón, todas las semanas, escucharte, ¿no? Y finalmente poderte convencer de que hicieras esta nueva presentación, nos hace ver lo importante que es, primero, el estar informados, el conocimiento, el no dejar más que nosotros mismos la responsabilidad de estar atentos a lo que estamos haciendo en nuestros protocolos, en no bajar la guardia en tema social. Ese es un tema muy importante, lo rescato ahora porque finalmente cuando uno va, yo que estoy viajando mucho, pues uno va con todos los protocolos cubiertos, ¿no? De todo el proceso, pero uno se descuida en las reuniones sociales porque considera que en ese entorno uno está seguro y mucho de esas conexiones se dan por las fallas en los procesos. Fundamental que exista la prueba rápida. La prueba rápida permite que no sea un tema de costo, que a veces es lo que implica la decisión, o de tiempos. La prueba rápida, esta sobre todo la CRISPR que acabas de comentar, es fundamental para poder entonces hacer más seguros los procesos, ¿no? Esto que dices, antes de subirse un avión, antes de hacer una fiesta, todos pasan por esa prueba y entonces puedes ir rompiendo la incertidumbre. Finalmente, lo que yo comentaba al inicio, la incertidumbre es lo que hoy nos tiene con este tema tan complejo, incertidumbre de hacia dónde ir, qué consultar, cómo ir a protocolo, si viajo o no viajo, si me cuido, si invito familiares, si, etcétera, una serie de temas de incertidumbre. Y esta no se va a romper, al parecer, por tu presentación que nos hiciste, pues verano, otoño del 2021. Entonces ahora nos toca tener esa claridad y saber que es un largo todavía proceso y que está en nosotros. Y yo le pediría a Lourdes, por ahí Lourdes en el grupo ha estado comentando algunos temas de preguntas. Y Lourdes, si quisiéramos empezar contigo, primero las damas y Betina, para poder iniciar con este diálogo que ya nos retó Simón y que pues hay que estar a la altura de lo que nos acaba de presentar Simón, si podemos, ¿verdad? Tampoco es un quiz. Muchísimas gracias, Simón. De verdad que, digo, si bien como dices hay mucha incertidumbre, esto nos da muchísima claridad y sobre todo saber cuáles son las fuentes fidedignas de información a las que tenemos todos que acudir, ¿no? Y poder hacer una planeación en cualquier, ahora sí que en cualquier círculo, ya sea personal, familiar, profesional, sector. Pero particularmente te quería preguntar, porque, bueno, ha habido también mucha confusión, ¿no? Tú hablabas de los falsos positivos y también lo peligroso que son, ¿no? De que el hecho de que los ponen con quienes a lo mejor están contagiados y ellos se terminan contagiando. O la otra es cuando los falsos positivos, en caso personal conozco varios, y no sabemos de hecho si son falsos positivos, ¿no? Salieron positivos y dicen que hicieron cuarentena y ahora se sienten Superman, ¿no? Porque ahora viajan por todos lados, abrazan a todo el mundo, te dicen que mejor te den abrazos para que tú también te hagas inmune, en fin. O sea, sí realmente hay una gran incongruencia en la actuación. Y acabo de enterarme la semana pasada, personas allegadas a nosotros, que ya les había dado hace 3 meses, habían salido positivos supuestamente, y ahora estuvieron en Nueva York recientemente y regresaron otra vez infectados, ¿no? Infectados y además mucho más fuerte que la primera vez. Entonces, un poco entender, porque algo de la teoría que dice de los que se reinfectan o de alguna forma se contagian otra vez, es que dicen que ya la cepa en algunos lugares ya inclusive mutó. Entonces, podría ser un segundo brote, pero con una cepa distinta. O sea, si es así, las vacunas, primero más bien si es verdad, más bien que tú nos aclares, y dos, si es así, la vacuna que se está trabajando ahora es para la primera cepa, es para la segunda, la tercera, o sea, ¿qué es lo que nos va a cubrir? Y esas, un poco dar aclaraciones, porque todo eso tiene muchísimo que ver con justo la dinámica que recomendabas, que fue muy clara. Yo le saqué screenshots a todo, aunque sé que vas a compartir tu presentación, pero qué importante es, sobre todo ahora que estamos reiniciando algún tipo de reencuentro familiar, profesional, mediano, chico y grande, ¿no? Las bodas, los grupos, o sea, si se pueden hacer, cómo se van a hacer. Yo, de acuerdo contigo, creo que el tener la máscara permanentemente
es lo que tenemos que aprender a hacer, en lo que tenemos más certidumbre, pero pues bueno, un poco. Y la última pregunta, porque sé que mis compañeros también tienen muchas, el tema de las escuelas que tú decías en otros países privilegiados, que pueden privilegiar la educación, no lo es aquí porque aquí no tenemos ni siquiera test para o las pruebas generales para todo el mundo, ¿no? Pero ¿qué tan factible sería que en un corto plazo, hablando de este momento también de recuperación, pudiéramos tener ese tipo de pruebas rápidas? Porque si bien sí es cierto que los niños y los jóvenes son los más afectados ahora, y por supuesto que las familias y todos quienes están apoyando, ¿no?, a los niños a tomar sus clases a larga distancia, pero ¿qué tan factible habría que estos tests, ¿no?, que hacen en las escuelas en los países más aventajados o más privilegiados pudieran darse en México? Gracias, gracias. Yo ya me no va a dejar a los demás. Entonces, la cuestión de las mutaciones es uno de los temas centrales siempre de una de estas epidemias. Entonces, sí han mutado los virus, pero hasta ahora lo que se ha visto es que no han mutado en las partes importantes. O sea, cuando uno escoge cómo vamos a desarrollar la vacuna, la desarrollan en las partes que no esperan que no sean las que mutan el virus, ¿me entiendes? O sea, un virus tiene muchas proteínas, tiene genomas, o sea, tiene DNA, en este caso RNA o ARN. Entonces tratan de crear la vacuna de manera que si el virus muta, no afecte la vacunación, ¿sí? Muchas veces está dirigida a diferentes partes del virus también, para que si muta, no. Entonces no lo han visto. Pero el otro lado de la moneda de eso es si te puedes reinfectar o no. Entonces no sé cuál es el caso con tus amigos, pero sí ellos fueron positivos para la prueba de PCR, que es la prueba molecular. Así fue. Ajá. Y tienen anticuerpos también, pero también tenían anticuerpos, hicieron la prueba de anticuerpos y tenían un nivel alto de anticuerpos. Entonces ellos deberían de estar inmunes. Sin embargo, la pregunta de que si te puedes reinfectar todavía no la pueden contestar. Hay muchas anécdotas que están diciendo que sí hay reinfección. Hay muchas anécdotas que dicen que no hay reinfección todavía. Ahora, si tú sigues la historia del flu, que es lo más que podemos sobre el SARS, si tú no te vacunas contra el flu, te puedes enfermar del flu 2 veces en la misma temporada. Eso seguro pasa. A mí me ha pasado. Entonces, todo depende de cuál fue el intervalo. Si ellos se enfermaron muy tempranamente en la epidemia, de marzo, abril, ya estamos en octubre. Fue hace 3 meses y recientemente esto pasó. Bueno, pues, puede ser que haya sido una reinfección, puede ser que haya sido un false positive también. No hay manera de saber. La única manera de saber es si se hubieran hecho una prueba de anticuerpos y ver si su nivel de anticuerpos era bastante alto. Entonces, si ya dices que es positivo para la prueba de molecular y es positivo para la prueba de anticuerpos, entonces ya no, o sea, tener 2 positivos falsos en 2 pruebas diferentes ya está más difícil. Entonces, sí se reinfectaron, tal vez recibieron es que todo es la carga viral. Exacto. Tal vez al principio tuvieron síntomas muy leves que casi se dieron cuenta porque no se infectaron con mucho virus. Y en esta partida sí se infectaron mucho más fuerte y por eso les fue tan mal. Pero generalmente la reinfección son más duras que las inyecciones iniciales. Eso sí es cierto. Sí, los que son asintomáticos son los que tienen esa gran posibilidad de volverse a infectar en forma. Claro, muchas veces sí. Eso está todo en el aire todavía. No hay un estudio serio todavía o no hay suficientes datos para decirte sí o no. Pero lo único que te puedo decir es que es posible. Si lo comparas con otras epidemias similares. Si es posible que se infectaron. Bueno, ahora, lo importante es, el consejo es que si tú sales positivo para cualquiera de estas, si sales positivo para la prueba molecular, enciérrate, aunque no tengas síntomas. Te tienes que encerrar por 2 semanas. Y ya. Y si sales positivo y te sales si tú sales positivo, después tienes anticuerpo, también te tienes que encerrar. Porque no sabes si puedes infectar a la gente. Entonces hay que tener cuidado de una manera u otra. Lo que está haciendo
por ejemplo, Pence, ¿sí? Que la gente en su staff están todos positivos, él salió negativo y va a salir, es totalmente lo incorrecto. Y lo están criticando muchísimo. O él se debe de encerrar, igual que Kamala Harris. ¿Se acuerdan? Algunos de sus staff salieron positivos, ella salió negativa, pero se cuarenteneó 2 semanas. Eso es lo correcto. Por esto que te digo de los false positives, no puedes estar totalmente seguro. Cuando tal vez les hicieron la prueba muy temprano y por eso no apareció de esa manera, no sé. Hay muchas posibilidades. Lo más seguro es, pues te encierras 2 semanas y trabajas de casa. ¿Qué vas a hacer? Eso es lo lógico, la verdad. Gracias, Simón. Yo lo que les aconsejaría a tus amigos, si salieron positivos, se debieron haber encerrado 2 semanas, 100%, para que se fueran a Nueva York, ya ves. No, se contagiaron en Nueva York, o sea, hasta Sí. Bueno, en Nueva York tuvieron quién sabe cuántos muertos, tuvieron 33,000 muertos en la ciudad de Nueva York, era una incubadora. Sí. Bueno. Gracias. ¿Pero están bien ahora? No, pues están pasándola ahorita difícil, pero sobre todo, o sea, aquí el tema un poco la lección de la gente que conozco, ya sea familiar o profesional, es que sí veo una tendencia de que si ya te dio una vez, aunque sea sintomático, la gente se confía. Sí, no. No creen que, entonces a veces se exponen mucho más de lo que generalmente nos tratamos de cuidar todos, ¿no? Entonces no solamente es que... Y eso es un buen ejemplo de por qué nos vamos a tener que seguir cuidando después de la vacuna, porque Exacto. la vacuna no va a proteger 100% a la gente. Sí. Entonces te vas a tener que seguir cuidando. Si sale una buena vacuna, tal vez 80%, porque nunca son de 100% efectivas. Excepto que para el sarampión. Sí, la vacuna del sarampión es 99.9%, pero las de flu y este tipo de enfermedades respiratorias nunca son 100%. Entonces vamos a tener que seguirnos cuidando hasta que de veras se forme este herd immunity. Bueno. Gracias. Pues Sí. yo me tomo la palabra porque ya me había anunciado Gerardo. Adelante. Entonces, perdón que entre así intempestivamente, pero ya sabes, Simón, que soy muy inquieta en estos temas de tus comentarios y la investigación. Y Sí, bueno, siempre, hoy, Bettina siempre me contesta cuando pongo algo. no. Hoy quiero pues remarcar lo relevante que es estar bien informado, Simón. Yo hoy en este panel de super expertos, pues me declaro una analfabeta del COVID. La verdad es que todavía hay muchas cosas que se va creyendo uno por los chats, por la información que va llegando, que a veces se va uno con la finta. Y la verdad es que qué bueno que nos pones a la mano, pues estas fuentes como Johns Hopkins, CDC, New York Times y todos los que nos comentaste, para poder pues estar como que con información que sí sea certera. La pregunta es, ahí podemos también irnos actualizando sobre las pruebas rápidas que hay, sobre todo como comentas tú, para evitar la charlatanería y para que nuestros amigos de la industria turística que nos están viendo, pues puedan tener una fuente de información confiable y que puedan, pues ellos saber qué pruebas sí utilizar y cuáles no. Y si en estas, me imagino que estas también fuentes de información, pues nos darán a conocer en cuanto esté el quiz PR listo, Sí. ojalá que sea muy rápido, ¿no? Y quisiera yo también señalar, pues, lo que nos has dejado muy claro hoy, que para, pues, los que nos dedicamos a esto y sobre todo los que operan en materia de hoteles, restaurantes, servicios turísticos, lo importante que es, mientras son peras o manzanas, que todo el mundo use mascarillas, la distancia, el lavado de manos, que creo que es lo básico, Simón, que nos has dejado muy en claro, y pues estar muy atentos a la información que nos dan los científicos, que esto creo que es una de las cosas que me ha quedado muy que he aprendido yo el día de hoy. Y que nos comentes también, pues porque yo he escuchado ya 2 o 3 comentarios de gente que dice, yo me voy ya tengo boletos para ir a tal, bueno, uno dijo a Las Vegas y el otro a otro centro vacacional, y dijeron, porque ya tengo boletos, ¿por qué? Porque me voy a ir a vacunar ahí.
Entonces, me recordé cuando tú nos dijiste que México podría adoptar una estrategia similar para sus centros turísticos y que podríamos atraer también a nuestros turistas ofreciéndoles estos temas de bioseguridad. Esos son los comentarios porque en realidad la pregunta es si estos sitios que nos sugeriste son fuentes de información confiable para saber las pruebas rápidas que pueden ocupar nuestros amigos. Simón, felicidades siempre. Sí, sí, son si quieren una visión más comprensiva de todo lo que está pasando, el New York Times o el Washington Post son muy buenos, ¿no? Sobre todo el New York Times si te metes a donde está, todos los días te ponen al tanto de lo que pasa, pero si te metes adentro de esa página, te manda a cómo está la cuestión epidemiológica, cómo está la cuestión de vacunas, cómo está la producción de pruebas. O sea, está muy coagulando todo en un solo sitio y lo hacen de una manera muy fácil de entender y muy bien investigada, ¿no? Si quieres cosas más adelantadas de lo que está pasando, entonces, bueno, la verdad, las revistas especializadas, el New England Journal of Medicine te manda los encabezados gratis. Creo que sale cada 2 semanas. Y ahorita está casi todo dedicado a COVID. Entonces ahí puedes inscribir al New England Journal of Medicine y te manda cada semana los headlines y muchas veces te puedes meter los artículos de COVID ahí. Ellos tienen todo lo que es referente a estudios formales que se han hecho y que son creíbles. Y John Hopkins es epidemiología. Ellos tienen los datos más cercanos y las Mayo Clinics también es un tipo de website más para el paciente, más para la gente en general. El NIH también. Esos son, el CDC, el gobierno de Estados Unidos se metieron ahí. Sí es confiable, pero Trump se metió ahí a manipular el CDC y yo ya les perdí ya les perdí en medio la confianza a ellos. Ya, no a la FDA no se ha dejado manipular, pero el CDC eso ya metieron la pata y ya se quemaron. Entonces, si tú les pudieras sugerir a nuestros amigos de la industria turística una fuente, ¿cuál les sugerirías? El New York Times. Para temas turísticos, New York Times. El New York Times, sí. Y ellos tienen muchas historias de turismo. No sé, puse una en WhatsApp que estaba muy interesante, que estaba hablando qué está pasando en 5 sitios turísticos, como las Bermudas y qué estaba pasando con ellos. Y de hecho mencionaron a México. Y ustedes todos saben mejor esto, hay una certificación ahorita de turística en que ellos recomiendan sitios que ellos recomiendan y que México, si pudiéramos conseguirla, sería sensacional, ¿no? No la tiene todavía México. Gracias. Digo, según la lista. Bueno, oye, Simón, primero, pues muchísimas gracias, como todos, te agradecemos tu muy detallada presentación. Yo la voy a circular en la familia y en todo el mundo, porque la verdad es que la veo todas las cosas juntas. Y no es por echarte porras, pero la verdad está muy bien hecho. Voy a hacer un comercial del New York Times. Yo me acabo de suscribir por $1 a la semana, al mes, 25 centavos a la semana. Vale muchísimo la pena, ¿sí? O sea, tienes acceso a todo y especialmente a la sección referente a COVID. A mí me impresionó muchísimo una cosa que dijiste, que creo que también es uno de esos mitos. Dijiste, no te mueres de COVID, te mueres de las enfermedades que se desprenden del COVID, o que te atiza o te cataliza o lo que sea el COVID. Eso a mí me parece muy importante, porque finalmente es una parte de la información que el público cree que te mueres de COVID, cuando en realidad es la hipertensión, la diabetes, la combinación de todas las que tú quieras. Pulmonía azomas. Cosas por el estilo. Son las que te genera este bicho, que finalmente es lo que te acelera tus propios problemas. Eso me parece importante como factor de información en general, porque también de lo que te debes de cuidar es de las otras cosas.
¿no? De que te pongas a hacer ejercicios respiratorios, porque eso siempre te ayudará para todo, ¿no? De que te pongas a cuidarte, digamos, en los otros sentidos, de que no te agudices si eres diabético, en fin, ¿no? Para que minimices esas posibilidades de letalidad frente a cuando te invada este virus condenado. Un tema que me parece también muy importante es la información que pueda existir, y es pregunta, de la correlación entre uso de cubrebocas y contagio. Porque deben existir ya estadísticas, yo no las he visto, pero me imagino que hay un altísimo grado de correlación. Siendo así, ¿sí? Digo, creo que las comunidades debemos evitar escuchar propuestas de política pública cuando son verdaderamente disparatadas, como algunas que tenemos en algunos países como el nuestro, y promover nuestras propias estrategias, donde finalmente nada más en la comunidad de un edificio como el que vivimos muchos, realmente te cubras y te protejas. Entonces, esa información de la correlación entre uso de máscaras y minimizar contagios me parece muy importante. Y un último punto también muy dispar para efectos de la industria, en este caso restaurantera, ¿sí? Leí que efectivamente uno de los factores para minimizar contagio son los ventiladores de techo, que si los tienes arriba te avientan el virus para abajo, en lugar de que te lleguen, digamos, vía aérea, no sé cómo decirlo, porque te respiras lo que el otro está aventando, ¿no? O expirando, no sé cómo decirlo. ¿Qué tan cierto tiene esto? Porque finalmente para la industria restaurantera puede ser un elemento muy importante. O sea, si tú tienes ventiladores de techo que estén funcionando, no de los de piso, ¿no? Porque eso a lo mejor es peor, pero de techo, se me figuró lógico, pero te pregunto, ¿no? Gracias. No, empezando por la última, José Luis, la última pregunta del ventilador. Más depende el tamaño del cuarto en el que estás, y la distancia entre las mesas que el ventilador. Pero sí recomiendan que vayas a restaurantes que están bien ventilados. Y tiene sentido, ¿no? O sea, una cosa de las que no hablamos mucho es que el virus se transmite en dos maneras. Se transmite por microgotas, ¿sí? Esas no vuelan tanto, pero también por aerosol. Entonces, el aerosol es como fumar. O sea, es cuando estás fumando, ves el humo. El principio del humo son las gotas, ¿sí? Esa forma de contagio. Ya cuando se está dispersando el humo, ese es el aerosol. Entonces, si hay mucha gente en el cuarto, en el restaurante, fumando, se satura el aire del restaurante y huele a tabaco por todos lados. Entonces, ese es el peligro del aerosol, ¿no? Entonces, en ese sentido, un ventilador en el techo, claro que va a ayudar porque dispersa eso y lo manda por las ventanas. Entonces, yo ahorita estuve en un restaurante abierto en Santa Cruz que ha llegado al extremo, que ni siquiera tienen menús. Te sientas en la mesa y tienen esa como barcode, unos nuevos, y con el teléfono te manda el menú. Y ni siquiera quieren tocar el menú ni nada de eso. Entonces, a mí eso ya se me hace un poco exagerado, pero fine, ¿por qué no? Entonces, yo la verdad no entro a restaurantes todavía encerrados, solo voy a restaurantes abiertos. A mí todavía no me da mucha idea, pero lo que yo sugeriría, si ustedes se van de vacaciones, si alguien se va de vacaciones, primero ve a dónde vas a ir, escoge el sitio geográfico. O sea, no te vayas de vacaciones a India, digo. Eso es, ¿para qué vas a hacer eso? No te vayas de vacaciones a Brasil. Entonces, primero escoge ve el hotel donde está, la calidad de hotel que es. Trata de conseguir uno con cocina. No vayas a comedores. No tienes que ir a restaurantes cerrados, solo abiertos. Y todo lo demás, volar mientras sea una aerolínea que está cuidando el espacio y que está obligando a todo el mundo a tener máscaras, está bien. Entonces, el uso de máscaras definitivamente ayuda muchísimo. Eso ya está muy bien estudiado. Y es una cosa agregada, ¿me entiendes? O sea, si yo me pongo una máscara, evito
15, 20% contagiarme. Pero si yo me pongo una máscara y tú te pones una máscara, ahora ya estamos hablando de 50%. ¿Entiendes? Entonces, si todo el mundo trae máscara, pues ya está difícil contagiarse, porque son demasiadas barreras, ¿me entiendes? Entonces, se vuelve ya una cosa mucho más poco probable. El problema es que no hay una ley que te obligue a hacer eso. Los restaurantes ahora ya, por lo menos en California, no sé cuál es tu experiencia, Jorge, pero en California ya no puedes entrar a ningún lado sin máscara, definitivamente. Ya no te dejan. El otro día vi un letrero muy simpático en una tienda de Goodwill, ¿sí? Donde la gente va a donar ropa y decía, no puedes entrar sin máscara, no tengo tiempo para discutir todo esto. Cuando acabe la epidemia, si quieres regresar con la ropa de tu abuela que se acaba de morir de COVID, hablamos. Entonces, es totalmente una buena defensa. Lo que pasa es que al principio no querían decir eso porque tenían miedo que la gente se iba a empezar a acumular máscaras y la gente que de veras más lo necesitaba, que eran enfermeras, no iba a ver, y era verdad. Pero ahorita hay máscaras por todos lados, entonces, ¿para qué? No hay una excusa que no podamos mitigar. So, de veras que si todo el mundo se pone máscara estaríamos mucho mejor. Es esa estupidez de, perdón, yo creo que es una estupidez de libertad, no sé, de libre albedrío. Yo no lo entiendo porque te tienes que poner cinturones de seguridad cuando manejas, quieras o no. Entonces, es lo mismo. En fin. Simón, padrísimo todo. La verdad es que primero decir que somos un grupo muy afortunado por tener a alguien como tú en el grupo. Creo que es una de nuestras ventajas competitivas. Y aparte como consejo... aparte sé cocinar también. Bueno, sí, pero eso todavía no lo podemos, no nos los puedes mandar. Pero lo que yo recomendaría a todos los, en mi caso, organizadores de reuniones o miembros de cadenas hoteleras o empresarios, es que siempre en sus equipos tengan un científico como tú, y de modo que puedan tomar decisiones fundamentadas en la ciencia, que es lo que tenemos que hacer todos. Sí, claro. Un consejero, alguien que todo el tiempo le esté diciendo. Entonces eso me parecería muy bien. Ahora te hago una pregunta, ya más relacionada al tema mío. La mayoría de las reuniones tienen relación con las ciencias médicas y con las especialidades. La mayoría de congresos, de seminarios, de todo, tienen una relación con el tema médico. Y los destinos ahorita pues están perdiendo muchas cosas. Primero, pues están perdiendo habitantes, personas que lleguen a sus hoteles y que consuman en sus restaurantes, pero también están perdiendo todos esos programas que hacen los doctores cuando llegan a un destino, los internacionales sobre todo, que ofrecen campañas gratuitas, cirugías a las comunidades receptoras pobres, etcétera. O sea, siempre hay un programa de responsabilidad social que hoy los destinos están perdiendo también. Entonces, mi pregunta es, con todo esto que están viendo, vacunas, nuevos ensayos, nuevas cosas, ¿ustedes que son los que más se reúnen en el mundo, los seguirán haciendo? ¿Y cuánto, y cuándo, y cómo? No, sí, yo creo que COVID se va a volver ya hay una reunión internacional ya de COVID y no es presencial. Pero claro, COVID se va a volver como el SIDA, que a pesar de que ya está más o menos controlado y hay una cura para el SIDA, por lo menos no cura, pero hay una terapia de manutención como la diabetes y la insulina. Siguen habiendo conferencias internacionales todos los años y que ganan mucho la atención, ¿no? El problema con las reuniones científicas ahorita es que son gente que sabe mucho, entonces se están cuidando. Por ejemplo, yo tengo amigos que son médicos y todos se fueron a dormir a hoteles durante la epidemia y ahorita otra vez, o sea, ni siquiera regresan a casa, ¿no? No tienen miedo de contagiar a la gente. Yo creo que si ustedes empiezan a reunirse, todos los demás lo van a hacer porque claro. la autoridad. Yo siempre, ¿se acuerdan? Desde un principio estábamos hablando de que
sería muy interesante organizar una conferencia médica en México. Traería muy buena reputación, se podría hacer en Los Cabos. Oí que el gobernador Quintana Roo está haciendo muy buen trabajo con los hoteles ahí. Se podría hacer y podría traer haría mucho bien al turismo en México tener algo así, es lo que digo. Pues Sí. excelente, ahora sí que toda una batería completa de preguntas y el público nos sigue aquí comentando y haciendo algunas cosas. Aquí hay un punto que se me hace muy interesante. Juan Sinoé Flores Ocampo, del Estado de México, dice, es muy importante acudir a información en fuentes especializadas, pero también, adicionalmente comenta, pero también el nivel de exposición altera la respuesta inmunológica. No es lo mismo la exposición a 1 que a 5, que a 20 personas o 50. También es importante conocer la capacidad que el virus de SARS tiene de replicarse a partir de la flora intestinal normal. ¿Qué podrías ahí comentarnos? Sí, claro, pues es como la lotería, ¿no? O sea, si, bueno, no como la lotería, pero mientras más gente está en una reunión, incrementa la probabilidad de que te topes con alguien que esté infectado. Eso tiene bastante sentido común, ¿no? Sobre todo en lugares encerrados. O sea, alguien me dijo que en México hay un límite, ¿no? Para cuánta gente puede ser invitada a una boda, por ejemplo. No sé cuánto era, pero estos parientes míos llegaron a la boda y había 10 veces la cantidad que era permitida, ¿no? Entonces digo, ¿qué vamos a hacer si no lo están enforzando? Es un desastre, ¿no? Se volvió lo que llaman un super spreader event. Ahora, la flora intestinal y el COVID, no hay mucho de eso, la verdad, porque COVID es una enfermedad respiratoria, entonces entra por la vía respiratoria. Ya que entra, puede ser que ataque otras partes del cuerpo, o sea, ya se sabe que ataca los pulmones principalmente, pero también ataca los riñones, por ejemplo. Las células tienen que tener esos receptores para que el virus se sienta cómodo y se meta por ahí. Son como puertas. Tienes que tener puertas de emergencia a diferentes células para que por ahí se meta el virus. Entonces, los pulmones es una, pero fíjense que descubrieron que los riñones también. Entonces, mucha gente acaba sufriendo los riñones y lo tienen que poner en diálisis, entre las cosas feas que pasan, ¿no? Entonces, pero del intestino, la parte digestiva no he oído mucho de eso, ¿no? Ya. Entonces, una de las preguntas aquí de nuestro público, y pues ahora sí, ya estamos sobre el tiempo. Gerardo, tus comentarios finales. Jorge, pues mira, yo voy a rescatar aquella reunión inicial cuando empezamos en este modelo de trabajo con los consejeros, en donde todos recomendamos que existiera un experto en bioseguridad que nos diera luz a lo que estábamos viendo y cómo poder hacer recomendaciones. Y ese es el origen de que en este grupo de expertos, en estos consejos por virtual, escuchemos a Simón y comentaba algo helado que ha sido un tema importante, y Betina también. O sea, es muy importante que se trate de llevar a cabo alguna convención en donde ustedes, los expertos, Simón, pudieran dar el ejemplo de cómo ir maniobrando. Si la decisión es no, también entonces debemos entender que no es momento de hacer ejercicios de este tipo y entonces seguir haciendo un tema virtual, pero tratar de darle seguimiento a aquellas posibles reuniones en donde los expertos científicos se puedan estar juntando y qué protocolos llevar a cabo. Habíamos comentado en la reunión anterior que pudiera ser inclusive una convención, si se diera una convención en un sitio mexicano, que pudiera ser interesante para juntar a estas mentes científicas en torno a una gran reunión sobre COVID y reflexionar sobre el tema. Habíamos hablado de Los Cabos, pudiera ser Quintana Roo por las capacidades que tenemos de infraestructuras en ambos destinos.
También habíamos hablado de que existieran pruebas o vacunas en los hoteles, ¿no? Y que pudiera entonces viajar y vacunar. Como esto se ha alargado mucho, quizá esta famosa prueba que tú estás comentando de CRISPR pudiera ser que entonces uno viajara y ya sea en aeropuerto o en los propios hoteles, fuera parte del protocolo para ingresar y parte del protocolo para salir. Y si está en términos adecuados en precio, pudiera quizás estar esto listo antes que una vacuna que permita dar ese confort. Entonces, sí, como por partes. Y yo creo que el tema de un experto en bioseguridad en cualquier consejo de administración de las organizaciones públicas y privadas de hoy en día debe existir. Hay expertos en ciberseguridad que revisan que no haya un tema ahí de vicios en los procesos tecnológicos. Hay expertos contables, hay expertos legales. Yo creo que un experto del tipo de Simón, con esa capacidad del conocimiento de un científico, ya debe de existir como parte de un consejo de administración que permita ir anticipando en los protocolos. Entonces, este programa, volvemos a tomar el tema de una gran decisión del comité de contenidos, el que haya propuesto que regresara Simón a hacer un resumen de lo que estaba pasando, dónde estamos parados, y volver a perfilar y volver a mandar el mensaje que no es momento de bajar el tema, que es momento de reforzar lo que hemos logrado, de no dejar la parte social como un tema de bajar la guardia, que el tema social es el que nos puede impactar más, y que hay que reforzar el tema de protocolo social, porque faltan muchos meses por venir, aunque esa información del CRISPR nos hace ver que pudiéramos encontrar un elemento que por lo menos nos diga no, usted no pasa a esta burbuja social, y que para el sector turismo es fundamental tanto en la parte hotelera como en congresos, convenciones, como en líneas aéreas. Yo creo que ahí está el punto clave y ahí habrá que darle seguimiento a ese proceso. Yo creo que ha sido un gran programa, Jorge. No sé si nuestros consejeros quisieran comentar, iniciar con el cierre, pero fue un gran programa hoy, como de regresar al punto de origen y entender que esto sigue y que no ha pasado nada en términos de solución y que ahora necesitamos ser más fuertes en el protocolo. Pues sí, pues invitados a nuestros consejeros que quieran dar unas palabras finales. Ya estamos ahorita sobre el tiempo, entonces más bien es un comentario de cierre más que nuevas preguntas. American Airlines, por cierto, American Airlines está ofreciendo pruebas con su boleto. Yo creo que vale muchísimo la pena lo que dijo Gerardo, de seguir atentos a lo que nos ayuda a Simón a entender. Y al menos yo ya lo repartí el acceso en Facebook a quién sabe cuántas gentes en este rato. Sí, yo también. Yo también, sí, tenemos muchas preguntas, pero indiscutiblemente para el sector turismo y sobre todo, digo, a quienes nos encargamos más también de la parte de comunicación, qué importante tener las fuentes correctas, Simón, porque sí hay mucha confusión. Como tú dices, no hay que hacerle caso al internet, que puede ser un pantano, pero al mismo tiempo sí ayudarle a toda la industria a poder tener la información más veraz, más actualizada, y que eso ayude a generar confianza, pero al mismo tiempo a generar los protocolos necesarios para convivir y coexistir con esta situación el tiempo que sea, sin deteriorar, ¿no?, los flujos turísticos, sobre todo, que tan importantes son para nuestros países, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Sí se puede, como decíamos. También yo nada más quiero, Simón, expresar pues ahora sí que mi agradecimiento por tu muy ilustrativa presentación que nos hiciste, que a todos, pues a mí por lo menos, yo me declaro profundamente ignorante de la ciencia médica y de todos los impactos de la ciencia médica, y esto que nos has dicho pues sí nos provee elementos para conductas personales y conductas familiares, ¿no? Y creo que también, desde luego, pues tomo muy en serio lo que comentas de que no debemos bajar la guardia, y que si bien tenemos que coexistir con este fenómeno del COVID y empezar a gradualmente reactivar la economía en todos los sentidos, muy particularmente las actividades turísticas, pues sí, tenemos que ser también muy
pues muy observantes de las prácticas preventivas, ¿no? Gracias, Simón. De veras privilegio tenerte entre nosotros para beneficiarnos de estos conocimientos que nos compartes. Muchas gracias, Simón. Gracias a todos, además. Gracias. A mí, si me permiten, nomás, Simón, agradecerte el espacio, el tiempo y el habernos ilustrado. Creo que quedan muchas preguntas que necesitamos entender y que seguramente en otras sesiones no las responderás, ¿verdad? Muchísimas gracias y pues aprender a convivir con este bicho, como se le dice, para no afectar el tema económico, saber convivir, reforzar los protocolos de seguridad. Muchísimas gracias, Simón. Y pues gracias a todos. Aquí una vez más estamos compartiendo en la pantalla pues precisamente la imagen que tú nos envías cada semana de lo que aprendimos. El grupo, ahora seamos del equipo de las 3 M's, utilicemos la máscara, mantengamos la distancia y tengamos las manos lavadas. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias. Gracias. Pues ahora sí nos despedimos del público y quedamos listos para el próximo lunes vernos en otra plática más sobre el think tank turístico y seguir compartiendo muchas experiencias al respecto. Muchísimas gracias, Simón. Realmente, como todos lo dijeron, una fortuna tenerte entre el grupo de consejeros que tenemos. No, gracias a ustedes. Para mí es un privilegio pertenecer a este grupo. Yo que vivo aquí como ermitaño, conocer a tanta gente tan querida aquí en México, un nuevo grupo de amigos, para mí es un salvavidas, de veras. Pues, un gusto bien correspondido con todos nosotros, de parte de todos nosotros. Bueno. Gracias. Okay, pues. Bueno, pero ya la verdad es que hay muchas cosas positivas que ahorita se pueden hacer que podrían ayudar a la industria turística. Digo, sí puedes viajar, sí puedes, nomás hay que tener cuidado lo que haces, ¿no? Pero está mejor la situación a pesar de lo que parece. Desde el punto de vista de lo que se ha aprendido, está mejor la situación que estaba en marzo, por ejemplo. Se saben más cosas y se sabe cómo se puede uno cuidar y se puede viajar. Nomás hay que saber dónde y qué hacer. Es todo. Pues excelente, seguiremos esos consejos y pues seguiremos dándole realimentación a nuestra audiencia. Pues nos despedimos ya del público y pues quedamos listos para una nueva plática en una semana. Gracias. Hasta